a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a mostrar paso a paso cómo cortar vinilo textil con vuestra Silhouette Portrait 3 para que podáis empezar a hacer vuestros propios proyectos de personalización textil con vuestra máquina. Antes de empezar me gustaría recordaros a los que lleváis poco tiempo con vuestra Silhouette Portrait 3 o todavía no sepáis utilizarla, y es que tengo disponible un curso online súper completo con el que vais a aprender de forma súper rápida y súper sencilla a utilizar vuestra máquina Silhouette Portrait 3. En ese curso veis desde lo más básico, que es la instalación del equipo, también veis la utilización del software o del programa Silhouette Studio, se ven proyectos guiados paso a paso de corte con un montón de materiales como cartulina, vinilo adhesivo, vinilo textil, cómo imprimir y cortar, cuáles son los errores más comunes que hay que evitar, y tenéis por supuesto también asesoría personalizada para que podáis resolver las dudas que os surjan durante la realización del curso. Así que si estás interesado, pásate por la caja de descripción del vídeo porque encontrarás un enlace a ese curso online y a la información del mismo. Bueno, dicho esto, vamos a ver un proyecto paso a paso con vinilo textil para enseñaros cómo se trabaja con este material, porque es un material que nos va a permitir personalizar un montón de tejidos diferentes, ya sean camisetas, gorras, calcetines, pantalones, bolsas, cojines, mochilas, todo lo que se os ocurra. El vinilo textil es básicamente una lámina de componente plástico que lo que lleva es un adhesivo que se activa con el calor. Por eso cuando trabajamos con vinilo textil vamos a necesitar utilizar una plancha o prensa térmica para hacer la transferencia de ese vinilo a nuestra superficie que queremos personalizar, que en este caso, como digo, es un tejido. Pero ojo, porque el vinilo textil no solo se puede utilizar sobre tejido, se puede utilizar también sobre otras superficies. Eso no lo vamos a ver en este vídeo, pero recuerdo que ya tenéis un vídeo en mi canal de YouTube donde precisamente os cuento sobre qué otras superficies se puede utilizar el vinilo textil. Bueno, pues como os decía, el vinilo textil es una lámina de componente plástico. Normalmente la vamos a comprar o bien en rollos o bien en láminas precortadas, y si separamos una esquinita vemos que tenemos la lámina de vinilo textil propiamente dicha y suele ir pegada sobre una lámina de plástico transparente que va a hacer las veces de transportador. Esto nos va a servir para llevárnoslo a la superficie para planchar todas las piezas de un mismo color a la vez. Tenemos un montón de tipos de vinilo textil diferentes, con lo cual las posibilidades son infinitas. Tenemos colores lisos, tenemos colores metalizados, tenemos también con acabado aterciopelado, también tenemos glitter, glow in the dark, en fin, hay un montón de vinilos textiles diferentes de un montón de tipos, así que podemos hacer un montón de proyectos, no solo con un montón de colores, sino también con un montón de acabados de vinilo textil diferentes. Así que es un material que, si no habéis probado, os lo recomiendo. Si queréis hacer un proyecto con vinilo textil, necesitamos una serie de materiales básicos, así que es por lo que voy a empezar. Primero necesitamos los rollos o las láminas de vinilo textil que vayamos a utilizar para realizar nuestro diseño. Vamos a necesitar también una herramienta de este tipo, que es un garfio para pelar. Si no lo tenéis, no pasa nada, porque podéis utilizar un simple alfiler. Vamos a necesitar, por supuesto, también el tejido que vayamos a personalizar. En este caso voy a hacerlo con un body de bebé. Vamos a necesitar una plancha o prensa térmica, y aquí respondo a la pregunta que más me soléis hacer, y es si se puede utilizar la plancha de casa. La respuesta es que sí, pero es mejor utilizar una plancha o prensa térmica profesional. Así que si vais a hacer un proyecto de forma puntual podéis utilizar la plancha de casa, a todo es cogerle el truco, pero si vais a hacer más proyectos os recomiendo que compréis una plancha de este tipo, que es más de tipo profesional, específicamente pensada para este tipo de materiales, o ya una prensa térmica profesional. Tenéis también otro vídeo en mi canal de YouTube donde os enseño todo esto sobre las planchas o prensas térmicas, os enseño las que yo tengo y las que os recomiendo. Y por último vamos a citar también esto que estáis viendo aquí, que suelen ser hojas teflonadas para el planchado del vinilo textil, pero esto es más fácil sustituirlo por una hoja de horno de repostería. Así que muy sencillito, los materiales que necesitamos: los vinilos, herramientas, el tejido y la plancha y nuestro papel de horno de repostería. Y dicho esto, lo siguiente que vamos a hacer es ir al programa de Silhouette Studio, y he abierto el diseño con el que voy a trabajar, que aprovecho para deciros que os lo pongo a vuestra disposición para que podáis descargarlo, ya que si no tenéis ningún proyecto con el que empezar, podáis hacerlo con este mismo y así poder seguir los pasos del vídeo tal y como los vais a ver. Bueno, pues este es el diseñito, que como veis es una ballena y vemos que tiene dos colores. Tenemos por un lado este color de aquí
y por otro lado este azul. Luego lo vais a poder cortar en los colores de vinilo textil que vosotros queráis, así que el color simplemente es orientativo. Lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro documento en Silhouette Studio en la configuración de página. Importante, máquina Auto Portrait 3, tiene que estar seleccionada. Si la tenéis encendida os la detecta automáticamente. Tapete de corte, que es el número 2, yo voy a trabajar con tapete de corte, pero el vinilo textil se puede cortar tanto sin como con tapete de corte. Podemos cortarlo directamente colocando el rollo o podemos colocar un trozo sobre el tapete de corte. ¿Por qué lo voy a hacer con tapete de corte? Porque como voy a cortar dos colores, voy a aprovechar para hacerlo todo a la vez. Si yo solo fuese a cortar un color y lo fuese a cortar sobre el tapete, lo que haría es que en el tamaño del documento ajustaría el tamaño al trozo de vinilo textil que yo vaya a colocar en mi tapete de corte. Pero si hago eso no voy a poder cortar otro trozo porque solo me corta lo que está dentro del documento, así que yo la recomendación que os hago si vais a cortar los dos colores a la vez es que dejéis el tamaño de medios en automático. ¿Vale? Lo tenemos así disponible y lo que vamos a hacer es colocarnos en la parte de arriba del tapete de corte lo que es de un color y en la parte de abajo lo que corresponde a otro color, que va a ser este de aquí. Luego colocaremos las piezas en el lugar correspondiente. De hecho, podemos darle a transparencia para saber justamente dónde tenemos que colocarlo. Así que, bueno, pues esto es lo que podemos hacer a la hora de configurar nuestro documento. Importantísimo, aparte de configurar el documento de forma correcta, siempre que trabajemos con vinilo textil vamos a tener que colocar nuestro diseño en espejo. En el caso de la ballena no pasa nada porque si se corta del revés da igual que quede mirando a izquierda o derecha, pero si tenemos un texto escrito y no le damos la vuelta, se nos va a quedar del revés, como si lo viésemos en un espejo. Así que importantísimo es que seleccionemos nuestros elementos, botón derecho y le demos a voltear horizontalmente. De esta manera ya lo tenemos correctamente dispuesto para poder cortarlo en nuestra lámina de vinilo textil. Y directamente, para no tardar mucho, vamos a irnos a la ventana de enviar porque ya directamente tendríamos que configurar todo lo referente al corte. En material vamos a seleccionar alguno que diga transferencia de calor y si os fijáis hay un montón de tipos diferentes porque hay un montón de vinilos textiles diferentes y no todos se cortan con la misma configuración. Mi recomendación es que empecéis por un vinilo textil de los normales, de los básicos, que es lo que se llama aquí transferencia de calor suave, y nos va a salir esta configuración de profundidad de la cuchilla 2, presión 4, velocidad 8 y pases 1. Que nos venga esta configuración no significa que nos tenga que funcionar porque normalmente estas configuraciones son para los vinilos de marca Silhouette y podemos estar utilizando un vinilo textil de marca diferente como es mi caso. Así que os recomiendo que si no sabéis si la configuración de corte es correcta o no, hagáis una prueba de corte. Y de nuevo esto lo tenéis explicado en otro de mis vídeos de mi canal de YouTube. Yo lo que voy a hacer es dejar la cuchilla al 2, pero voy a subir la presión al 16, la velocidad la voy a dejar tal cual y en principio ya lo tendría listo. Pero antes de darle a enviar, vamos a pasar a ver cómo colocar esas piezas en el tapete de corte. Bueno, pues ya tengo aquí mi tapete de corte y dos trozos de vinilo textil que son los que voy a utilizar en dos colores diferentes y como digo los voy a cortar a la vez y por eso voy a utilizar el tapete de corte. Así que le quitamos el papel protector y vamos a colocar nuestros trozos de vinilo textil sobre el tapete de corte y es importante colocarlos bien. Si os acordáis, al principio del vídeo os decía que normalmente vamos a encontrar que el vinilo textil es una lámina de vinilo y un plástico. Bueno, pues la lámina de vinilo tiene que ir hacia arriba y el plástico quedar en la parte de abajo y de esta manera lo colocamos en nuestro tapete de corte. Y vamos a hacer lo mismo con este segundo trozo que tenía que ponerlo colocado más o menos en el número 4, pero como tengo esta pieza lo voy a poner en la segunda mitad del tapete de corte y ahora lo modifico en el programa de Silhouette Studio. Así que voy a colocar esto aquí y vamos a aprovechar y lo dejamos cargado en la máquina. Para eso
alineamos el lateral del tapete con la primera marca corta que encontramos en la base de la máquina y le damos al botón de la flecha hacia arriba. Bueno, pues voy a volver a Silhouette Studio porque voy a cambiar estas piezas y llevármelas aquí abajo, que es donde tengo colocado mi trozo de vinilo textil. Y una vez que lo tengo, vuelvo a la ventana de enviar. Ya tenía mi configuración lista y le voy a dar a enviar. Me saldrá un mensaje en el que me recuerda que como estoy cortando vinilo textil tengo que tener el diseño en espejo, así que le voy a dar a que sí, a enviar como sí, porque yo ya lo he cambiado. Y ojo, si no lo habéis puesto en espejo, no le deis aquí a invertir porque no os lo gira sobre sí mismo, sino que os lo coloca en el lado contrario del tapete de corte. Así que si no lo habéis puesto en espejo, cerráis este mensaje, volvéis al área de diseño, lo ponéis en espejo y volvéis a esta ventana. Y una vez que lo tengáis, le dais a enviar como sí. Le he dado al botón de enviar y lo primero que ha hecho es que, como estoy utilizando la cuchilla automática, es ponerse en la graduación que le hemos dicho en el programa y luego ya empieza a cortar. Bueno, pues ya he terminado y en lugar de descargar directamente el tapete, una recomendación que os hago es que comprobéis si el diseño se ha cortado correctamente o no. Así que podéis levantar un trocito del diseño, que sea de la parte que vamos a pelar, que se ha cortado bien, pues entonces descargamos y ya podemos retirar nuestras piezas del tapete de corte. Y de hecho voy a utilizar una tijera para cortar exactamente el trozo en el que tengo mi diseño y poder aprovechar lo que me sobra de vinilo para otros proyectos posteriores. Así que corto rápidamente esto, corto también la pieza de este color y ahora con el gancho simplemente tenemos que pelar las partes que no formen parte de nuestro diseño. Es muy sencillito, fijaros qué rápido ya vamos teniendo a la vista el diseño que hemos elegido. Esta sería una pieza y aquí tenemos la otra. Bueno, pues como veis ya tengo mis dos piezas. Voy a separar esta de esta porque van a ir planchadas aparte y estas serían las piezas que componen mi diseño. Así que vamos a ver rápidamente la parte del planchado, que es muy facilito. Vamos a utilizar en este caso esta plancha térmica, que es pequeñita y es lo más parecido a la plancha doméstica, pero en este caso esta es de uso profesional. Yo voy a apoyarme en este tapete, pero en el caso de que utilicéis la plancha de casa os recomiendo que planchéis sobre una superficie que sea lo más rígida posible. Lo siguiente que voy a hacer es coger el tejido y vamos a darle un preplanchado. ¿Por qué? Porque así le quitamos las arrugas y además calentamos el tejido un poco y va a hacer que sea mucho más fácil luego que se quede pegado el vinilo textil. Así que planchamos un poquito y vamos a colocar nuestro diseño. Hay que colocarlo lo más centradito posible. Yo lo voy a colocar más o menos aquí. Podéis coger una regla, yo lo voy a hacer a ojo porque al final es un ejemplo para que veáis cómo se trabaja este material. Colocamos encima el papel de horno de repostería y planchamos. Hay que asegurarse de pasar por toda la superficie del diseño para que se quede bien planchadito. Y lo que vamos a hacer es levantar y comprobar si se va quedando pegado o no. Fijaros qué rapidez. No os he hablado, que me he olvidado, de la temperatura. Normalmente los vinilos textiles lisos se suelen planchar a unos 150 grados, pero las planchas de casa no suelen tener la temperatura exacta para que la podáis poner. Así que mi recomendación es que si no podéis configurar vuestra plancha a una temperatura exacta, que normalmente va a ser la que os indique el fabricante del vinilo textil, lo habitual es ponerla en la temperatura del tejido que vayáis a personalizar. Por ejemplo, ponerla en algodón si vais
vais a personalizar o planchar sobre algodón. Y como os decía, simplemente es aseguraros de planchar toda la superficie para que se quede bien pegadito. Levantáis un poquito y en cuanto veáis que ya se queda pegado, podéis retirar el transportador, que fijaros qué útil es para poder llevarnos la pieza y hacer el planchado, y más aún si tenemos distintas piezas, como por ejemplo un texto con distintas letras, porque de esta manera nos lo llevamos todos a la vez y no tenemos que ir uno a uno. Y lo siguiente que voy a hacer es planchar el resto de piezas. Voy a planchar esta aquí, así que la colocamos. En este caso no se superponen, no van una encima de otra, pero que sepáis que el vinilo textil se puede utilizar a capas y poner una sobre otra. Así que pondría esto aquí y voy a poner también lo que me quedaría aquí arriba, que son estas piececitas. Y aquí importante es cubrirlo de nuevo con el papel de horno, porque si ponemos la plancha directamente sobre el vinilo sin transportador lo podemos quemar. Así que una vez que lo tenemos, volvemos a planchar. Y fijaros qué rapidez. Y ya estaría listo. Mi recomendación es que cuando terminéis de colocar todas las piezas, de nuevo papel de horno y le deis una última pasada para fijar todas las piezas de vinilo textil y ya lo tendríamos terminado. Fijaros qué facilito es trabajar con vinilo textil y qué sencillo, así que espero que esto os anime a que queráis intentarlo vosotros también, porque ya os digo que se abre un montón de posibilidades en cuanto a hacer productos personalizados, ya sea para familiares o amigos o sobre todo también para los que hacéis venta. Bueno, pues ya habéis visto que trabajar con vinilo textil con Silhouette Portrait 3 es súper sencillo, sobre todo lo que se refiere al corte, porque es un material que se corta con muchísima facilidad. Así que en el caso de vuestros primeros proyectos puede ser que los mayores problemas os los encontréis a la hora de realizar el planchado, sobre todo, como os decía, si utilizamos plancha doméstica en lugar de una plancha o prensa térmica profesional. Pero no os preocupéis, porque al final todos hemos empezado con la plancha doméstica hasta ver que es una técnica que es muy interesante y entonces comprarnos otro equipamiento como las prensas o planchas térmicas profesionales. Y otro consejo que os doy es que antes de realizar un proyecto definitivo sobre un tejido nuevo, hagáis algunas pruebas para cogerle el truquillo a la plancha sobre alguna camiseta o algún tipo de tejido que ya tengáis. Una vez que le habéis cogido el truquillo, ya podéis empezar a personalizar vuestros tejidos con los diseños que vosotros queráis. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Creo que he contado un montón de cosas sobre el vinilo textil. Si os ha quedado alguna duda, podéis dejarla en los comentarios, y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo dale a like, y por supuesto si no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete, porque vas a encontrar un montón de contenido que te va a gustar. ¡Hasta luego!